Buenos días amigos que están en sintonía de Plenitud la Radio. Sean todos bienvenidos una vez más aquí a nuestro programa de diálogo bíblico. Una mañana muy fresca aquí en el área de Madison, para ser exactos, ¿verdad? Estamos aquí, bueno, ya listos en lo que es el estudio para el diálogo de esta mañana. Así que sean todos bienvenidos. Recuerda compartir el enlace con unas personas que tú quieras que escuchen la transmisión de esta mañana. Simplemente puedes ahí encontrar el botoncito o la flechita, ¿verdad?, que dice compartir, y compártela con tus amigos, familiares o los hermanos de la iglesia donde tú asistes. Así que bienvenido aquí una vez más a nuestro programa. Vamos a abrir el micrófono a los muchachos que nos acompañan esta mañana para lo que es el diálogo. Modesto, bienvenido aquí al programa. Hola mis estimados hermanos, amigos que nos escuchan esta preciosa mañana. Les damos una cordial bienvenida al programa Diálogo Bíblico y les deseamos un feliz sábado. Amén. Que puedan estar llenos de alegría, de gozo, de paz, de tranquilidad y sobre todo las bendiciones de nuestro Dios. Amén. Juan, bienvenido también. Sí, buenos días para todos. Dios les bendiga esta mañana. Pues como siempre les saludamos en nombre del Señor y les deseamos muchas bendiciones en sus respectivos hogares, donde quiera que estén, y que este estudio sea de mucha bendición para todos. Amén. Así que estamos ya listos para iniciar el diálogo. Lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 4. Ahí tú puedes buscar en tu Biblia, si tú gustas. Puedes encontrar el libro de Daniel, capítulo 4. Y ahí vamos a estar meditando lo que es el diálogo de esta mañana. Así que, bueno, vamos a entrar de lleno prácticamente a lo que es el diálogo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pedir la dirección a Dios antes de iniciar en esta mañana. Oramos. Damos gracias, Señor, porque nos permite estar nuevamente aquí en este lugar para presentar tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos utilices en esta mañana, que tú, Señor, nos puedas iluminar y tú nos puedas dar bendición para lo que es, Señor, abrir tu palabra y compartirla. Bendice cada oyente que está ahí conectados, Señor, los que van a llegar y los que ya estamos también, Padre. Que sea tu voluntad, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Solo déjame saber si se escucha, ya que estoy teniendo un inconveniente aquí. Bueno, creo que sí, ya. Pensé que estábamos fuera del aire. Y bueno, el capítulo 4 del libro de Daniel, recuerda que hemos venido hablando del libro de Daniel, el personaje en sí, ¿verdad? Pero hay puntos que no nos gusta pasar por apercibidos, ya que son importantes y nos dejan una gran lección. El capítulo 4 de Daniel nos habla de un sueño que tiene el rey Nabucodonosor. Y recuerda que en el capítulo anterior estuvimos hablando del primer sueño, ¿verdad? Sí. El primer sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Y ahora, bueno, el segundo sueño, capítulo 4, lo voy a leer textualmente para ustedes. Dice de la siguiente manera: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones, lenguas que moran en la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales, los milagros del Dios Altísimo que ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Y dice él ahí: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaban. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Versículo 7. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar
ningún intérprete me pudo mostrar el sueño. Me voy a detener aquí porque quiero hacer una pequeña observación. En los últimos versículos del capítulo 3 terminan comentando que el rey Nabucodonosor alabó a Dios. Cuando el rey Nabucodonosor vio que los muchachos que habían metido en el horno de fuego fueron salvos por Dios. Entonces, quiere decir, Juan, que la adoración que Nabucodonosor dio en el capítulo 3 a Dios no era una adoración real. Yo estoy sacando esto, o sea, mi pensamiento me dice eso. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4, Nabucodonosor vuelve a hacer lo mismo que estaba haciendo antes de reconocer a Dios como el Dios todopoderoso. ¿Qué nos comenta usted de esto? Sí, interesante la observación de nuestro hermano Henry, y esa es la realidad. En el capítulo 4 nosotros vamos a ver el testimonio del mismo rey Nabucodonosor, la manera como Dios, digamos, se gana el corazón de Nabucodonosor. Pero de aquí el capítulo 4, aquí se nos va a mostrar lo que Dios va a hacer con este rey orgulloso, para que él pueda entender que Dios es el Dios de reyes y que Dios es el único Dios a quien se le debe adoración. Entonces es interesante que nosotros consideremos aquí lo que nuestro hermano Henry está comentando en esta observación, de que en realidad Dios estaba trabajando en la mente y el corazón del rey. Recuerdan ustedes el primer sueño. En el primer sueño Dios le estaba mostrando lo que había de acontecer en los postreros días. Entonces, en el capítulo 3 nosotros vimos que Nabucodonosor hizo caso omiso al consejo de Daniel, porque él quería que su reino durara para siempre. Y entonces fue donde estableció esa estatua para que sirviera como objeto de adoración, de lealtad. Ya vimos eso. Pero en el capítulo 4 nosotros vamos a observar que Dios sigue trabajando en la mente y el corazón de Nabucodonosor. Y ahí el capítulo 4 fue escrito directamente por el rey. Okay. Si ustedes noten allí, dice Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz os sea multiplicada. Sin embargo, nosotros vemos en esta introducción que el rey está cambiando. Porque en el capítulo 3 él mandaba que se le adorase a su estatua. En el capítulo 4 él está dirigiéndose a su nación, dirigiéndole con un saludo que es Shalom, paz o sea multiplicada, un saludo muy particular en la Biblia, el apóstol Pablo. Entonces, y en realidad esto demuestra que Nabucodonosor está siendo transformado paso a paso. Si ustedes notan aquí una observación que quiero mencionar, el capítulo 4 se le conoce como la locura de Nabucodonosor. Sin embargo, realmente cuando tú estudias el capítulo 4, lo que realmente el mensaje central del capítulo 4 no es la locura de Nabucodonosor, sino es la transformación que Nabucodonosor recibe. Correcto. Entonces es un testimonio viviente de este rey, cómo Dios lo alcanza con los sueños, con los consejos de su consejero Daniel, y en realidad él no hace caso, hace caso omiso porque no escucha el consejo. Tiene que pasar por esa experiencia que vamos a considerar en el capítulo 4. Okay. Versículo 8 dice de la siguiente manera, cuando él menciona, ¿verdad?, que mandó a llamar a divinos y todo tipo de personas que podían adivinar el sueño. El versículo 8 continúa diciendo, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre era Belsasar, como el nombre de mi Dios. Aquí hay algo muy importante. Recuerden de que a Daniel se le cambió nombre. Sí. Se le puso un nombre, Belsasar. se le puso Belsasar. Ahí el rey declara que él le puso nombre como del Dios de ellos, ¿verdad? Para que tengamos ese detallito en cuenta. Y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay de ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde,
declararé las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Quiero detenerme aquí porque después él menciona lo que es la visión, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, me parece modesto, me parece algo interesante aquí. Ajá. En el primer sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, él mandó a llamar los adivinos, los magos y todo ese tipo de personas. Astrólogos. No se lo pudieron interpretar, ¿verdad? El primer sueño. Ahora, después aparece Daniel, ¿verdad? Él interpreta el sueño. Entonces, Nabucodonosor, convencido, cuando los muchachos en el horno de fuego, Nabucodonosor quedó convencido de que el Dios de ellos era el verdadero Dios. Y ahora en el capítulo 4, Nabucodonosor recibe un segundo sueño que no puede ser interpretado, o sea, él no lo entiende. Y hace el mismo procedimiento. No, recuerde que Daniel fue el que le interpretó el sueño. Ujú. Ahora él manda a llamar otra vez a los magos, todo ese tipo de Sí, personas. sí, sí. Manda a llamarlos, pero él ya sabía que Daniel podía interpretar el sueño. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Él no llama directamente a Daniel, sino que lo llama cuando aquellos no le pueden adivinar el sueño. Buena pregunta, mi hermano Henry, porque el rey ya había tenido experiencias Correcto. anteriores, ¿verdad? Y había visto grandes milagros, ¿no? Ujú. De parte de estos jóvenes hebreos. Entonces él quería una vez más acudir a sus magos, encantadores, Ujú. adivinos, hechiceros, etcétera, los caldeos, ¿va? Ujú. Entonces, porque quería ver si realmente esos charlatanes, sátrapas, Ujú. podían hacer algo, por lo menos un milagro en todo su reinado. Ujú. Pero resulta que vuelven a caer en lo mismo, que no hay solución, Ujú. no hay información acerca de ese sueño tan preocupante que tenía el rey. Entonces ya tenía de reserva ahí al gran Daniel. Daniel, al gran intérprete de sueños, Daniel. Entonces, con toda confianza acude a Daniel y esta vez estaba seguro el rey que su sueño iba a ser interpretado. Dice, yo quiero hacer énfasis en el verso 4, retrocediendo un poquito hacia atrás. Ujú. Yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio, feliz y lleno de prosperidad. Recuérdense que era el monarca más poderoso del mundo conocido de aquellos tiempos. Ujú. Podemos decir de todo el mundo de aquellos tiempos, ¿no? Ujú. Cuando tuve un sueño que me interrumpió, que me infundió miedo, perdón. Traigo algunos datos acerca de la antigua Babilonia, antes de avanzar más con lo que le sucedió a este gran monarca, ¿no? Ujú. Cuando él se paseaba en sus jardines. La historia dice que eran jardines colgantes, hermosos. Cuando yo estudiaba eso hace muchos años, yo pensaba que eran algunos maceteros guindados y por aquí, que por allá, como lo hacen las señoras, ¿no? Enfrente de su Las corredor, ventanas. enfrente de su corredor cuelgan algunas macetas y qué bonitas y hermosas flores, Sí, ¿verdad? correcto. Pero no, metiéndonos más en la historia, eran palacios prácticamente dentro de una montaña Ujú. de palmeras. Wow. Eran edificios rodeados de flores, de las mejores palmas y flores de aquellos tiempos.
Y en aquellos tiempos no existía el sistema de riego que hoy día existe, que es todo automático. No. Leyendo el libro El hombre más rico de Babilonia, este libro no tiene nada que ver con la religión, es un libro de finanzas. Y por cierto, se lo recomiendo. Bueno. Si ustedes quieren informarse, educarse con el sistema educativo de la economía, busquen ese libro, queridos oyentes, amigos, hermanos. Lean ese libro. Es más, búsquenlo en Google o en el internet. Ahí también hay audiolibros del hombre más rico de Babilonia. Hermosísimo en cuanto a las finanzas. En ese libro me llamó la atención donde decía que el rey tenía cientos y cientos de esclavos destinados para solamente el riego de sus jardines. Y eran filas, dice, largas filas de esclavos que iban y venían al río Éufrates para llenar sus botijas, ni siquiera eran cántaros o digamos ánforas como hoy día, eran cueros de cabras. ¿Ah? Iban al río Éufrates, llenaban sus cueros de cabras, regresaban y regaban los jardines preciosos del rey Nabucodonosor. Imagínate, que no eran cosa pequeña, era prácticamente en todo el palacio. Había construido ya en estos tiempos, de lo que estamos viendo, esta historia, un jardín nuevo. Aparte de los que ya tenían, había construido un palacio nuevo exclusivamente para el verano, para ir a pasar el verano. Imagínate, solamente para ir a relajarse en el verano. Y lo había hecho tan hermoso, tan precioso, que eso fue lo que enorgulleció su corazón. Cuando dice aquí en el verso 4 del capítulo 4, y yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio. Recuérdense, no eran los palacios que había construido primero. Cuando dice aquí, en mi palacio, se está refiriendo al palacio del verano. ¿Sí? Más íntimo. Es decir, estaba pasando su verano de vacaciones. ¿Sí? Muy feliz en su terraza, en lo más alto. Le gustaban las alturas. El rey Nabucodonosor le gustaba los edificios gigantescos, enormes. Por cierto, traigo otros datos. Antes de irnos metiendo más. Yo nunca había descubierto, hermanos, que las murallas de Babilonia eran gigantescas. Sí, aquí, de acuerdo al libro comentario bíblico adventista, no les voy a mentir, son estudios históricos de parte del historiador Heródoto, en el siglo V a.C. Dice que, bueno, vamos a dar estos datos completos. De aproximadamente 22 kilómetros de largo, estamos hablando la gran ciudad de Babilonia. Esas medidas dan a los muros de la ciudad un largo total de 88 kilómetros. Y a la ciudad misma una superficie de casi 490 kilómetros cuadrados. Era una ciudad muy grande. Estaba grande, imagínense. También dice que sus muros tenían unos 25 metros de grosor y 104 metros de altura. Wow. Y yo hice la conversión porque sé que aquí en este país no se habla de metros, se habla de pies. Entonces, un metro equivale a 3.28 pies. Le multipliqué. Los muros de Babilonia tenían 25 metros, ya dijimos, de espesor, o sea, de grueso, que serían 82 pies. Para los que están familiarizados con
Pies. a medida de pies. 82 Impresionante. pies. Tanto así que podían correr 6 carros a la vez. Ujú. Era una enorme carretera en la altura. Imagínense. 6 carros, carruajes de aquellos tiempos, de la antigüedad, a la vez. 104 metros de altura, que serían 341 pies de altura. De acuerdo a este historiador, Heródoto. ¿Cómo sería el palacio entonces? Eran, Si se imagina las murallas. eran construcciones gigantescas. Nada más estuvimos hablando de la estatua de oro que mandó a construir. Impresionante. De oro, hermanos, que tenía 30 metros. 30 metros. Sí, imagínate. ¿Cuántas? 64 pies, ¿no? De altura. De puro oro puro. ¿Te puedes imaginar la gran riqueza de este Qué imperio? barbaridad. Entonces, con razón se sentía el hombre más grande, tan orgulloso. Y decía, que no es la belleza que yo he construido, estos jardines, estos muros, estos edificios. ¿Quién lo ha hecho? Yo lo he hecho, yo, Nabucodonosor. Y en eso estaba. Cuando Se le entonces acabó la se le felicidad. acabó la felicidad. Se cumplió la profecía que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, era lo que yo quería informarles. Sí, muy buenos datos. Hermanos. Muy buenos datos. Por eso los pueblos poderosos de aquellos tiempos, como Egipto, Lidia y otras naciones poderosas, no pudieron derrotar a Babilonia. No. Excepto los medos y los persas. Porque no penetraron por sus muros, sino por dónde. Se les ideó una idea muy bonita, Darío el Grande. Una idea preciosa. Hicieron una gran zanja, le hicieron una gran zanja al río Éufrates, lo desviaron. Y bajó bastante el caudal Ajá. del río y entraron caminando por el río, porque era el único lugar que no estaba amurallado. Y así fue su derrota de Babilonia. Entonces, hermanos, vamos a entrar de lleno ahora sí con esta profecía, con este sueño. Fíjese, me gustan los datos que usted da para que podamos entender ahora sí. La inmensidad y la grandeza, ¿no? Yo veo que Nabucodonosor era un hombre, por lo que se deja ver en la estatua y lo que está mencionando usted, que él era un hombre, ¿cómo le podría decir yo? Como lo que en nuestro tiempo se llamaría un comprador compulsivo, ¿verdad? Que gasta sin Sin lástima. lástima. Ahora, pensando en esto, en las cosas grandes que él tenía, como dice usted, se le acabó la felicidad. Ahora vea, el versículo 11 dice, el versículo 10, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Y yo he pensado siempre que Dios, cuando te va a dar algo, te va a hablar o te va a hablar con algo que tú estás familiarizado. Claro. Primer punto, él ve un árbol grande. ¿Por qué no le muestra un árbol pequeño? Nabucodonosor entendía este idioma, ¿verdad? Claro. Sí. Crecía este árbol y se hacía fuerte. Y su copa llegaba hasta el cielo. Qué interesante. Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Se lo da justamente en ese palacio donde él está observando todo el panorama. Se le da esta visión. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo. Y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, y he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje, dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas.
mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias, sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y dice Nabucodonosor, terminando el sueño: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Ahora, prácticamente, yo no sé si nosotros, porque hemos estudiado ¿cómo le podría decir yo? La historia, podemos entender, o simplemente él no entendía, porque yo veo que está bastante fácil de entender. No sé si él no entendía porque andaba, como decimos nosotros, en su mundo. Sí. Porque Dios ahí le da unas visiones y entonces el rey está preocupado. Ahora, Juan, ¿por qué es necesario que a veces es necesario que vengan situaciones de nuestra vida cuando muchas veces estamos teniendo mejores ingresos económicos? Sí. Muchas veces los negocios que estamos montando están trabajando de una manera impresionante. Muchas veces la familia está unida. O sea, hay un momento en la vida que nosotros sentimos, wow, es mi momento. Yeah. No pensé que lo fuera a alcanzar, como que todo se une, ¿verdad? Sí. Y nosotros muchas veces sentimos que estamos viviendo la felicidad de la vida. Pero tiene que pasar algo. ¿Será que a Dios, Juan, no le gusta que seamos felices? ¿O qué pasa en esto para que podamos entender? Porque ¿será que el hombre no merece ser feliz? ¿O cómo es la manifestación ahí de Dios? Sí, interesante la pregunta que hace nuestro hermano Henry respecto a la manera como Dios bendice al ser humano, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, lo que nuestro hermano Henry ha dicho es una realidad, es una experiencia que vivimos muchas personas, o el ser humano vive. Uh-huh. Hay momentos, por ejemplo, cuando tú te entregas a Dios, ¿verdad? Te va todo bien, cuando tú eres fiel a Dios en todo lo que Él te demanda. Uh-huh. Entonces hay felicidad en el hogar, la salud. Entonces, pero llega un momento cuando pareciera ser que todo te va bien, cuando vienen las circunstancias y vienen los problemas. Uh-huh. Entonces esa es la gran pregunta que el ser humano se ha hecho. Bueno, cuando yo quiero ser fiel a Dios, cuando yo quiero, digamos, cuando estoy bien, cuando siento que las bendiciones de Dios están conmigo, es cuando vienen los problemas. Uh-huh. Entonces, una de las razones que quiero dejar con ustedes es la siguiente. ¿Saben que por qué pasa eso? Porque nosotros los seres humanos tenemos una tendencia a olvidarnos de Dios en estas circunstancias. Entonces, es un problema porque, mire, las bendiciones de Dios se pueden tornar una maldición para el ser humano. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es muy fácil olvidarse de Dios cuando todo nos va bien. Uh-huh. Y eso es parte de nuestra naturaleza humana. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, imagínense, tú conoces a la iglesia, ¿verdad? Conoces a Dios, tienes una buena familia, un buen trabajo, Dios te bendice. Entonces tú comienzas a servir en la iglesia, tus talentos los comienzas a desarrollar. Pareciera que todo va bien y tú a veces es muy fácil perderse. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tal vez vas a tener más trabajo y tu prioridad de Dios se va a desviar. Vas a tener más prioridad por el trabajo. Tus tendencias humanas van a resaltar.
ya tú vas a ver a las personas que no tienen esa bendición que tú tienes como personas inferiores, porque tú vas a decir, bueno, yo tengo esta bendición porque Dios me está bendiciendo, porque yo soy fiel a Dios. Pero es allí cuando nosotros perdemos de vista a Dios. Entonces, esto nos hace pensar lo que dijo el sabio Salomón. Él dice, bueno, no te pido riquezas porque no sea que siendo rico me olvide de ti. Pero tampoco te pido pobreza porque no sea que siendo pobre me ponga a robar. Entonces, debe haber un equilibrio. Entonces, y Dios sabe, cuando Dios confía las riquezas o las bendiciones a un ser humano, perdón, no lo hace porque para que tú te recibas solo esa bendición. ¿Sabe por qué lo hace? Porque Él quiere que tú compartas esa bendición con las demás personas. Porque así dice la Biblia. ¿Recuerdan ustedes la promesa que Dios les dio a Abraham? Serás bendición a todas las familias de la tierra. Es decir, en tu esfera, en tu ambiente, con las personas que te rodean. Si tú gozas de las bendiciones, comparte esas bendiciones. Entonces, a mí siempre me llama la atención cuando vamos a la mesa a comer. Damos gracias a Dios por los alimentos. Y lo primero que decimos, bueno, bendice estos alimentos, pero también suple las necesidades de los que no lo tienen. Pero, ¿qué no sería más fácil llevarle ese plato que tú tienes a las otras personas en vez de estar orando que Dios te bendiga a la persona que no tiene? Porque si tú conoces a una persona que está en esa necesidad, ¿por qué no mejor le envías o vas y le das un platillo o lo que comparte? Interesante. Entonces, ¿por qué? Porque a veces nosotros queremos que solo que Dios provea, pero nosotros no estamos dispuestos a compartir de las bendiciones de Dios. Y entonces es que, mire, en realidad yo creo que aquí hay algo, una lección que nosotros debemos aprender. Es muy fácil olvidarnos de Dios cuando todas las cosas nos van bien. Me causaba gracia lo que dijiste, Juan, porque vino en mi mente que a veces lo que pasó con Elías era alimentado por los cuervos, ¿no? Entonces nosotros queremos que los cuervos sigan alimentando a la gente. Pero nosotros, el Señor nos ha dado una misión muy importante de ayudar al más necesitado. Entonces, pero decimos, hay tanta necesidad en el mundo, ¿qué tanto puedo hacer por tanta gente pobre? Mira, si los cristianos tuviéramos el deseo de ayudar, cada cristiano ayudara a una persona, el mundo fuera diferente. Si cada persona que se dice ser cristiano se propusiera ayudar a un pobre, nuestro mundo fuera diferente, hermano. Fíjense que el libro sobre mayordomía cristiana dice lo siguiente, que Dios nos deja el 90% de nuestras ganancias, o sea, cuando tú eres fiel y le das el 10%, pero dice, ese 90% no es para que tú hagas lo que tú quieras, o sea, para que no malgastes en tus deleites, sino para que compartas con los demás. Así es. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ay, no, yo ya di mi 10%, el 90% es mío, yo hago lo que quiero con él. Entonces, no es el plan de Dios ese. Entonces, por esa razón, muchas personas se preguntan, ¿pero por qué yo no alcanzo a obtener riqueza posiblemente? Sí. Y sí, hay personas que son ricos y hacen las cosas bien con Dios. Pero de 100, ¿cuántos son los que hacen las cosas bien? Sí. Porque no por eso podemos decir que una persona rica no puede ser. Claro que no. Completamente no. Pero estamos hablando de que nuestra naturaleza cede tan fácil a los deleites, al ego, y entonces nos olvidamos de Dios. Dichosos, ¿verdad? Aquellos que obtienen riqueza y no se olvidan de Dios, porque obtienen paz y obtienen bendiciones. Ahora, el detalle aquí es, lo que estamos viendo, esto salió porque Nabucodonosor estaba rebosante, estaba en la ¿cómo se le dice? En la flor de la vida, disfrutando. En su gran bonanza. Correcto. Estaba en lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y ahora viene algo, un simple sueño le amarga la vida. Ahora, Nabucodonosor recibe una gran lección. Y vamos al desenlace de la visión Modesto. La explicación prácticamente, ¿verdad? Porque ya leímos lo que es el sueño.
Bueno, la interpretación lo da Daniel, Ujú. el profeta Daniel, dirigido por nuestro Dios. Es Dios el verdadero autor de este sueño. Sí. Es nuestro Dios que debe ser exaltado, no a Nabucodonosor. Nabucodonosor, siendo el gran monarca poderosísimo de su época, cuando recibe este sueño, se preocupa. Tú puedes tener mucho dinero, puedes tener una gran cuenta en el banco, puedes tener casas, carros, de todo. Pero si no tienes a Cristo en tu vida, no tienes nada. Porque en esta vida todo es pasajero, todo es temporal. No tienes paz. Everything is temporary, dijeran los gringos. Sí, sí. Todo es temporal. ¿Dónde está esa riqueza, queridos amigos de Babilonia, de Nabucodonosor? ¿Dónde está hoy? ¿Dónde? No, ni siquiera existe en el mapa, ni siquiera existe en la geografía. Bueno, sí, pero ya las ruinas, todo se terminó. Correcto. ¿Y por qué tanto orgullo? ¿Y por qué tanta arrogancia del ser humano si todo es pasajero? Por eso nuestro Dios interviene y le dice que lo que venía no era nada bueno para él. Daniel conociendo, estoy leyendo el capítulo 4, verso 19. Daniel conocido también como Belsasar, Ujú. se quedó desconcertado por algún tiempo y aterrorizado por sus propios pensamientos. Por eso el rey le dijo: Belsasar, no te dejes alarmar por este sueño y su significado. A esto Daniel respondió: ojalá que el sueño y su significado tenga que ver con los acérrimos enemigos de su majestad, decía Daniel. Ojalá, pero no. Tenía que ver con el mismo rey. Sí. La copa del árbol que su majestad veía crecer y fortalecerse tocaba hasta el cielo, decía Daniel. Hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Este árbol tenía un hermoso follaje y daba abundantes frutos que alimentaban a todo el mundo. Bajo sus sombras se refugiaban las bestias salvajes y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol es usted, su majestad, que se ha hecho fuerte y poderoso y con su grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. Imagínate, hasta este punto Nabucodonosor se sintió, oh, wow, soy yo ese. Todavía estaba recibiendo. Claro, por supuesto, yo soy el más importante. No puede haber otro. Yo soy el más importante. Su majestad veía del cielo que bajaba un majestuoso santo, el cual le ordenaba derribar el árbol y destruirlo y dejarlo enterrado para que se empapara con el rocío del cielo. Aunque tenía que sujetar con hierro y bronce al tronco, al tocón y a las raíces. De este modo viviría como los animales salvajes hasta que transcurrieran 7 años, 7 tiempos, que serían 7 años. La interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad es como sigue. Y entonces aquí Daniel le explica: usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes. Oh, wow, ya puedo imaginarme el rostro de este gran monarca. Después que estaba sonriendo. Porque estaba sonriendo. Estaba sonriendo. Sí. De repente cuando le dice, usted, majestad, usted
va a tener que pasar 7 años con los animales salvajes. Y el rocío de la noche y de la mañana lo va a empapar. Wow. Dice, comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo. Y ustedes dicen, amén. ¿Quién es el más soberano? Dios. De soberanos, nuestro Dios. Y que se los entrega a quien Él quiere. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido, que el verdadero reino es del cielo. Por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Este consejo es para ti también, querido amigo, para mí también. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. Qué lindo consejo, hermanos. Queridos amigos y oyentes que nos están escuchando en este momento, si en algún momento de nuestra vida llega a haber prosperidad y grandeza, que nuestros corazones no se enorgullezcan. Si en algún momento de tu vida, querido amigo, querida amiga, llegas a tener mucho, en abundancia, porque no hay que perder la esperanza, ¿no? Dios Correcto. puede bendecir a la persona que Él quiere, ¿sí? Si algún día llegas a tener mucho, que tu corazón siga siendo humilde, que tu corazón siga siendo manso. Trata bien a las personas. No te enorgullezcas, ¿sí? No hagas de menos a la viuda, al huérfano. Al contrario, sé tú esa persona que puede proveer. Sé proveedor de las necesidades del más necesitado. Me gusta el consejo del profeta Daniel. Vuelvo y repito. Por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados. Número 1, ¿qué hay que renunciar? Pecado. A los pecados. Número 2, actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. 4 pasos. Y fíjese que si se da cuenta, ahí prácticamente el mensaje es que Él le da algo de lo que Él se había olvidado. Claro. Una persona cuando lo tiene todo, aquí se menciona algo que dice, sé misericordioso con los oprimidos. Una persona que lo tiene todo, no le interesa la vida de los demás. Vamos a ser sinceros, ¿verdad? No le interesa nada más que él y él. Ahora dice también otra cosa, a ver, redime tus pecados. Una persona que lo tiene todo no siente que no necesita de Dios. Claro. Porque lo tiene todo, prácticamente. Entonces dice, sé justo. Sé justo. Entonces, todos estos puntos. Me gusta la otra versión que dice, y tus iniquidades, dice, voy a leerlo completo. Oh rey, acepta mi consejo, rompe tus pecados con obras de justicia. Oigan, ¿cómo suena? Rompe tus pecados con obras de justicia. Y tus iniquidades con misericordia para con los pobres, para que tu ventura sea larga. Oh, wow. Entonces, el detalle aquí es que el rey Nabucodonosor había perdido la tranquilidad, ¿verdad? Porque aquí dice,
le dice Daniel, haciendo esto, le dice, tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Es decir, que el sueño se iba a cumplir sí o sí, Sí. pero Correcto. que iba a alargarse por lo menos. Por lo menos se iba a alargar el periodo, el tiempo, que no lo iba a sufrir pronto, ¿verdad? Es lo que logro entender yo, ¿no? Se iba a cumplir el sueño sí o sí, porque ya lo que Dios dice, no hay Sí. vuelta de hoja. El detalle de esto es, hay un punto clave aquí, hermanos, y es que la tranquilidad, la paz que tú tienes, nadie te la puede dar. La que Dios te da, nadie te la puede dar. Hay personas ricas, hay personas con mucho dinero, hay personas que lo tienen todo, pero no pueden dormirse tranquilos. Por eso la palabra de Dios dice, es mejor un caldo de legumbres, dice, donde hay paz, Ajá. que buey engordado donde hay odio. Sí, sí. ¿De Eso qué dice litro? Proverbios. Entonces, Ajá. hermanos, la paz es algo que tú no lo puedes comprar. Claro. La tranquilidad, tu conciencia tranquila es algo que nadie te la puede dar, solo Dios. Ahora, por eso se le menciona esto aquí al rey Nabucodonosor. Y dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Todavía él sigue Arrogante. arrogante para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Imagínense eso. Aún estaba la palabra en la boca del rey Ujú. cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y en ese Qué momento impresionante. en ese momento empieza a ya actuar como loco, se le va los Perdió la sentidos, cordura. perdió la cordura, pierde, ahora sí que ya no está al 100, ya le falta un Tornillo. tornillito, le faltaba una tuerquita, un tornillo. Hermanos, dice, y aquí menciona, ustedes pueden seguir sí, leyendo, sí, ¿verdad? sí. El libro de Daniel 4:31, ¿verdad? Entonces, dice, mas al fin del tiempo, después que Nabucodonosor fue que fue como un animal, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije el Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Gloria a Dios. El rey Nabucodonosor está dando testimonio cuando antes él decía, yo soy el rey de reyes. Ahora él dice, el reino de Dios será por todas las edades. Amén. Entonces, hermanos, Eso fue después de los 7 años, después de los 7 años, porque pasaron literalmente 7 años y este rey en el campo. Se le crecieron las uñas como águilas. ¿Ah? La barba larga. La cabellera como león. Imagínate. Desnudo. Yo ahí traigo ahí una fotografía. ahora, el detalle de esto Una es imagen. que él no perdió el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento humano. Completo no. Porque él mismo dice, yo alcé mis ojos al cielo, como sí. quien dice, yo no quería reconocer, Ajá. pero al fin no me quedó de otra y tuve que reconocer que el verdadero rey es Dios. Porque él dice, alcé mis ojos al cielo y reconocí. Ahora, me gustaría, Juan, para ir concluyendo, ¿por qué nosotros esperamos que este tipo de situaciones vengan a nuestra vida? Tal vez tú no eres echado como las bestias del campo, como lo fue Nabucodonosor, pero muchas veces perdemos la familia, nos hundimos tanto en los vicios, o yo qué sé, cualquier situación, tocamos fondo. ¿Y por qué esperamos nosotros llegar hasta un punto ahí para reconocer que necesitamos a Dios? Interesante pregunta. Y aquí tenemos que marcar una diferencia entre las pruebas que Dios permite y las tentaciones. Ujú. Entonces, lo que pasa con Nabucodonosor fue una prueba que Dios le dio para que él pudiera reconocer a través de esta prueba, situación, entonces, quién es Dios. Entonces, eso pasa también en nuestra vida. Las pruebas que Dios permite son para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos y nuestra fe se fortalezca.
Las tentaciones que Satanás nos pone es para que nosotros perdamos nuestra fe y también nos olvidemos de Dios, nos alejemos de Dios. Esa es la Correcto. gran diferencia. Ahora, quiero mencionar un detalle muy interesante porque aquí en el consejo de Daniel vemos que realmente el pecado de Nabucodonosor era el orgullo. Ujú, Redime tu pecado con justicia. Era un rey injusto. ujú, Ahora, la iniquidad del rey es que en realidad no estaba atendiendo al necesitado. ujú, Entonces, ahora, el hermano Modesto mencionó muchos detalles sobre la grande Babilonia, su riqueza, la grandeza de este rey. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es cómo logró este rey todo esto, toda esa grandeza. ¿Saben cómo lo logró? A Esclavizando. expensa de sus ciudadanos, sus habitantes. Y este es un Correcto. detalle que lo podemos ver en un rey que fue muy rico y más sabio, Salomón. Ujú, ¿Cómo logra a este rey hacer todos esos caudales? Por oprimir a su pueblo. Y cuando el rey, su hijo Robán, entró al poder, entonces vinieron el pueblo y le dijo, mira, baja los tributos, que es que en realidad tu padre nos explotó. ujú. ¿Y qué hace este joven rey? En vez de escuchar la voz oprimida del pueblo, sube todos sus tributos y el reino se divide. Entonces, el caso de Nabucodonosor es que en realidad es orgulloso, soberbio, injusto y no atiende a las necesidades de su pueblo. Ujú. Y Dios tuvo que humillar a este rey para que reconociera en primer lugar quién es Dios y que Dios es un Dios misericordioso y justo. Amén. Interesante. Ujú. Conclusión. Vamos a su conclusión, Modesto. Hermanos, después de haber visto como un hombre tan poderoso en esta tierra, que llegó a tener tanto en abundancia, ¿verdad? A expensas, como decía el hermano Juan, de su pueblo. Arrogante, engreído, orgulloso, envidioso también, Ujú. porque recuerden que Babilonia fue la que conquistó a Judá Ujú. por el rey Nabucodonosor. Oprimió a Judá, exterminó todo completamente, dejó la ciudad de Jerusalén en ruinas, destruyó el templo del gran Salomón, completamente en Se ruinas. llevó hasta las cosas sagradas. Se Sí. llevó el oro y todo lo que Todos había. los tesoros, todo. Entonces era envidioso, no quería que nadie le hiciera Igualara. la competencia, ¿sí? Entonces, pero lo que a mí me llama la atención, hermano, que al final de sus días él reconoció al Señor, se humilló de todo corazón, le pidió perdón y se arrepintió de todos sus pecados. Y un día lo vamos a saludar en las calles de oro de la Nueva Jerusalén. Impresionante. A mí me llama mucho la atención esto, hermano. Que no importa cuán lejos hayas llegado, querido amigo, no importa cuán profundo hayas caído, no importa cuán grande sea tu pecado, el Señor está más que dispuesto a perdonarte. Amén. El Señor te ama de todo corazón. Amén. Nunca digas jamás, Dios ya se olvidó de mí. No, Dios no se ha olvidado de ti. Nunca digas jamás, Dios ya no me puede perdonar. No, Dios puede perdonar hasta el más vil criminal como lo fue Nabucodonosor. Dios puede perdonar. Amén. Entonces, no sé en qué situación estás pasando en este momento. Si estás atravesando un valle oscuro de problemas, de dificultades y que no ves la salida, yo te digo, detrás del túnel está Cristo Jesús. Amén. Detrás de ese túnel oscuro está la luz. Esa luz Jesús. es Jesús. Amén. Jesús te ama, mi querido amigo. Que Dios te bendiga. Amén. Así que vamos a escuchar esta linda canción que se titula Dame un nuevo
corazón. Interpretado por Iraida López, ¿verdad? Así que vamos a escuchar esta melodía y regresamos contigo para el repaso de la lección de escuela sabática. Disfruta esta linda melodía. Van a disculpar ahí que tenemos problemitas, ¿verdad? Ahí con la pista. No estábamos asegurados que estaba funcionando bien la pista. Vamos a escuchar esta otra linda melodía para que así nosotros podamos disfrutarla. Algunos la han llegado a... En una noche gris, la tristeza me abrigó, caminando por las calles sin amor. El tiempo que pasó de mi vida te alejó. Sorpresa fuera encontrarte hoy. El amor llegó a mi vida, la tristeza se marchó, la alegría regresó para quedarse en mí. Qué difícil es pensar en el amor cuando llega y hace estragos en tu corazón. Pero yo encontré el verdadero amor en Jesús, quien me restauró y me transformó. El amor llegó a mi vida, la tristeza se marchó, la alegría regresó
para quedarse en mí. A mi Padre he orado para que Él guíe tu vida, que bendiga nuestro amor y nuestro porvenir. Él es para mí, luz que da mi vida, su amor y comprensión llenan mi corazón. Tristeza se marchó, alegría regresó para quedarse en mí. El amor llegó a mi vida, la tristeza se marchó, la alegría regresó para quedarse en mí. El amor llegó a mi vida, la tristeza se marchó, la alegría regresó para quedarse en mí, para quedarse en mí, para quedarse en mí, para quedarse en mí. Bien, amigos, estamos de regreso hoy con ustedes. Van a disculpar problemas técnicos con la música. Pensé que era mi teléfono, ya que ahí estoy monitoreando, ¿verdad? Pensé que era mi teléfono el que estaba dando fallas. Pero bueno, gracias a los que nos avisaron ahí que estábamos teniendo fallas con la música. Bien, enviamos un saludo ahí a los que están conectados y enviándonos su mensajito, ¿verdad? El pastor Juan Ernesto Pérez nos aparece ahí que nos dejó un mensaje al principio del programa, ¿verdad? Bendiciones, pastor. Ahí también les dejamos el nombre del libro que mencionaba Modesto. Es un libro muy interesante, yo ya lo he leído también, ¿verdad? Acerca de finanzas, el hombre más rico de Babilonia. Bueno, y así que vamos a entrar de lleno a lo que es el estudio de la lección de escuela sabática. Recuerda que es un repaso, así que no nos tardaremos demasiado porque se supone de que solo vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que ya tuvimos que haber estudiado en nuestros hogares. Así que la lección número 7, bajo el título Bienaventurados los que creen. Voy a leer un poco aquí el comentario, es la introducción. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Dichosos los que no vieron y creyeron. A lo largo de su evangelio, Juan presenta una diversidad de personas con diferentes antecedentes, o sea, con una historia, ¿verdad? Marcada en su vida, creencias y experiencias que dan testimonio de quién era Jesús. Y algunos declaran: este es el Cordero de Dios, hemos hallado el Mesías, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Son unas expresiones que se mencionan refiriéndose a Cristo. ¿No será el Cristo? Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Yo era ciego y ahora veo. Juan 9:25. Yo he creído que tú eres el Cristo, Hijo de Dios, que has venido al mundo. Aquí está su Rey. Yo no he hallado delito en él. Señor Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y muchas personas dieron testimonio acerca de Jesús, ¿verdad? Y aquí vemos unas expresiones. Ahora vamos a ver la parte del día domingo, remontándonos a Abraham. ¿Qué nos enseña esta parte, Juan? Interesante, porque la lección de esta semana, su título general es Bienaventurados los que creen.
y vamos a ver algunos personajes que creyeron en Jesús. En primer lugar, tenemos aquí una confrontación entre Jesús y algunos personajes, ¿verdad? Ajá. Entonces Jesús está más que nada aconsejando a un grupo de judíos que habían creído en él, y él le dice, bueno, si permanecéis en mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros, entonces seréis verdaderamente libres. Ujú. Y ahí empieza la controversia. Entonces ellos dijeron, bueno, pues que nosotros somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Entonces, y empieza la discusión, ¿verdad? Resulta que muchos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Correcto. Y entonces Jesús les dijo, bueno, si ustedes fueran realmente hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ujú. Entonces, aquí vemos que Jesús resalta algo interesante. Lo que Jesús trata de enseñar a los judíos de su época es que el padre Abraham fue un testigo también de Jesús, porque dijo Jesús, bueno, vuestro padre Abraham se gozó en ver mi día y lo vio. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez Dios le dio una revelación a Abraham, ¿verdad? Ujú. Del Mesías. Sin embargo, cuando estudiamos la Biblia en el Génesis, vemos que en la experiencia de sacrificar a su hijo, Abraham pudo entender lo que el Mesías, el Salvador del mundo, haría en favor de esta humanidad. Ujú. Así que tenemos nosotros un testimonio más de remontándonos, a Abraham, al patriarca, de que realmente Abraham creyó en la venida del Salvador del mundo, Cristo Amén. Jesús. Completamente de acuerdo. Ahora vemos el testimonio de María. ¿De quién María, Juan, Modesto? Porque había muchas Marías. ¿De qué María se está hablando aquí en esta María, la hermana de Lázaro, parte? Ok. ella derramó un perfume muy caro a los pies de Jesús, Ujú. que equivale a $28,000. Hice la cuenta, ganando $100, el sueldo más bajo, Ujú. $100 al año, Un año prácticamente. de trabajo. $28,000. Hice la cuenta lo más bajo, Ujú. sí. ¿Tú te atreverías a derramar un perfume de $28,000? Pues ella lo hizo, porque Jesús dijo que a quien ha sido perdonado mucho, mucho ama. Ella había sido perdonada en grande. Recuerdan que había sido una mujer de mala reputación, que había dado, ahora sí que mal testimonio. Esta misma María había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio, trampa que los dirigentes habían hecho Ujú. al propósito para entrampar a Jesús, y ella era la víctima. Y Modesto, disculpe que lo interrumpa, pero este perfume fue comprado con ese dinero de su forma de trabajar de ella. No, lo que pasó que cuando ella hace este ofrecimiento a Jesús, ya el incidente ya había pasado un buen tiempo. Era un hecho pasado. Sí, era un ahorro de ella, de su trabajo honrado, no de la prostitución. Ok, es bueno aclarar eso. Entonces, ¿por qué? Porque amaba a Jesús, porque literalmente la salvó de la muerte literal. Ujú. Recuerden cerca de los Le iban a apedrear. fariseos la iban a apedrear, y Jesús dijo, el que sienta o crea que no ha cometido ni un pecado, que lance la primera piedra. ¿Y qué pasó? Todos se fueron. Porque todos somos pecadores. Entonces, María probablemente no tenía intención de que se notara el gesto, pero Juan señala que la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas respondió con una rápida reprimenda, afirmando que el perfume debería haberse vendido para dar el dinero. Dice, para dar el los dinero pobres. resultante a los pobres. ¿Mm? Jesús tranquilizó inmediatamente a María, diciendo, déjala,
déjala. Porque a los pobres siempre los tendréis con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Imagínate, aquí hay otro personaje codicioso, ambicioso, llamado Judas Iscariote. Dice, wow, qué gran desperdicio, qué bárbaro, ¿por qué no lo hubiera tirado? Ese perfume se hubiera vendido, pues es mucho dinero y el dinero lo hubiésemos repartido a los pobres. Eso es lo que él dijo, verbalmente, pero en su interior, ¿qué pensaba él? Porque Jesús le leyó el pensamiento y le dijo, y por eso le dijo, a los pobres siempre los van a tener. Entonces, posiblemente aquí Judas no estaba siendo sincero en lo que él expresaba. Había un interés más allí. Jesús conocía el corazón de Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría. Jesús conocía el corazón, la intención de Judas Iscariote. Por eso lo reprendió. Diciéndole con esa palabra, déjala. Ya me imagino que se lo ha de haber dicho con autoridad del Señor. Sí. Como reprendiendo el egoísmo de este hombre codicioso que más tarde vendió a su Señor por unas cuantas piezas de plata. Así es que el don fragante que María había pensado prodigar, el cuerpo muerto del Salvador, lo derramó sobre él en vida. Y aquí hay otra lección para ti y para mí. Si amas a alguien, demuéstraselo en vida. Amén. No cuando esté en el ataúd. No cuando esté en el cementerio. ¿Me entiendes? Correcto. ¿De qué sirven esas hermosas rosas, flores que llevas en el cementerio? Si en vida no lo amaste, si en vida lo despreciaste, si en vida criticaste de él, lo humillaste, ¿para qué sirven? No. Eso es hipocresía, como la de Judas Iscariote, a ese mismo nivel. Entonces, si tú amas a alguien, ¿por qué no mejor le regalas esas hermosas rosas ahora que vive? ¿Por qué no mejor le regalas ese ungüento, ese perfume tan agradable ahora que vive? Pues eso es lo que hizo María. Le regaló a Jesús. Qué dichosa, ¿no? Porque le dio ese perfume a Jesús, le derramó en sus pies y lo secaba, ¿cómo? Con su cabellera, con su cabello. En vida, Jesús disfrutó el aroma de ese perfume carísimo. Correcto. Entonces, ahí tenemos varias lecciones, queridos amigos. El testimonio de María no fue solamente de palabras, sino con hechos. Y Dios quiere que tu testimonio no sea de palabras solamente, querido amigo, hermano, sino con hechos. Allá en Chiapas hubo un gobernador. En su periodo tenía como lema, hechos, no palabras. Me gustó. Me gustó. Hechos, no palabras. Y es lo que Dios quiere, hermanos. Hechos, no solamente palabras. Que lo llevemos a la acción. Completamente de acuerdo. La siguiente parte se titula El testimonio involuntario de Pilato. Bueno, aquí nos encontramos con otro testimonio más de Pilato, el gobernador de Judea. Aquí vemos que Jesús es llevado al gobernador para que fuera enjuiciado. Sin embargo, cuando Pilato oye hablar de Jesús, entonces él considera que no es culpable. Entonces en capítulo 19, verso 4 dice que él dijo que era inocente. Él lo quería liberar, buscaba la forma de liberar. Pero entonces los judíos se oponían. Los dirigentes judíos decían, bueno, si tú libras a Jesús no eres amigo del César. Y entonces cuando Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tu rey? Dice, no, yo para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. En estos casos Pilato tenía que tomar una decisión. Y aquí hay una lección que nosotros vamos a apreciar o apreciamos durante esa semana. A veces nosotros nos dejamos llevar por la influencia de la multitud. Y es lo que hizo Pilato, ¿verdad?
Entonces él, viendo que no tenía otra opción, de que la multitud lo presionaba, a tomar esa decisión de crucificar a Cristo. Entonces él se lavó las manos y dijo, bueno, inocente soy yo y ahí ustedes vean cómo arreglan este problema. Pero sin embargo hay una pregunta que para reflexionar. Realmente, ¿cómo nosotros reaccionamos ante la presión de la multitud? ¿Creemos realmente porque desarrollamos una experiencia personal con Cristo o realmente porque seguimos a la multitud? Esa es la pregunta que debemos hacer. Interesante pregunta, me gusta su pregunta porque nos hace pensar que muchas veces no tenemos el valor suficiente para dar a conocer lo que en realidad creemos o pensamos, ¿verdad? El testimonio de Tomás es la siguiente parte. Sí, hermanos. Cristo apareció a los discípulos tras su resurrección cuando estaban a puertas cerradas por temor. Y aquí hago un paréntesis para explicar, porque algunos predican diciendo que los primeros cristianos guardaron el domingo. Era el primer día de la semana. No estaban guardando el domingo. Estaban encerrados por temor. No estaban cantando y contentos, no. Estaban tristes. Encerrados por miedo. Entonces, abro paréntesis. Tomás no estaba con ellos. Más tarde escuchó los informes de la resurrección de labios de los otros discípulos, pero aún así se desanimó. Aquello no coincidía con su idea acerca del reino. Seguramente preguntó por qué Jesús se reveló a los demás cuando él no estaba allí. Tomás dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en la señal de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cuántos Tomases hay hoy en día, hermano, que quieren una señal? ¿Acaso eres tú igual que Tomás, querido oyente? Mientras no ver, no creer. Pues Jesús dijo, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son? Eres tú y soy yo. Nunca lo vimos. Nunca lo palpamos. Nunca lo hemos abrazado. Nunca hemos estado con Jesús físicamente, pero ellos sí estuvieron físicamente. Y Jesús lanza una bienaventuranza para ti, para mí, querido oyente. Y quiero aclararte que una bienaventuranza equivale a 3 veces feliz. Es decir, tú eres 3 veces feliz en su plenitud. Feliz, feliz, feliz. Porque no lo hemos visto, pero creemos en él. Amén. Somos dichosos. Y Tomás, que vio, dudó. Y en eso que ellos estaban ahí encerrados por temor, cuando Jesús aparece, entra, traspasa la puerta, pues ya había resucitado. Y quedaron completamente sorprendidos cuando ven a Jesús entrando sin abrir la puerta, imagínate. Y quedaron con miedo. ¿Por qué tienen miedo? Yo no soy un fantasma. Yo no soy un espíritu. Ven, tóquenme. Soy yo, de carne y hueso. Y se regocijaron. Y en eso estaban cuando Tomás llega. ¡Rum! Abre la puerta y llega. Y cuando entra, mira al Señor. ¡Wow! Y Jesús le dice, ven Tomás, mete tu mano aquí en mi costado. Lo reprende y le dice, ¿por qué dudas? Dichosos aquellos que no vieron y creyeron. Y cuando Tomás ve que realmente es Jesús, dice, Señor mío, Dios mío. ¿Dio testimonio, sí o no? Aunque con dudas, pero testificó de que Jesús es el Hijo del Dios eterno, resucitado. Entonces, ahí viene la reprimenda. Después que él dice, Señor mío y Dios mío, el Señor le dice, crees porque ves, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Dice aquí una pregunta abajo. Si alguien te preguntara por qué crees en Jesús, ¿qué responderías? Interesante. ¿Qué responderías Buena tú, pregunta. mi hermano? Yo respondería de esta manera. Creo en Jesús porque es el Hijo del Dios eterno que bajó del cielo para darnos una vida. ¿Ah? Y para perdonar todos nuestros pecados. Es mi Salvador y mi Señor, dueño de mi vida. Amén. Eso le diría a la persona que me preguntara, ¿por qué crees en Jesús? Interesante. La siguiente parte, nuestro testimonio en favor de Jesús. Interesante porque la lección, después de hablarnos de los testimonios de Pilato, de Tomás, de María Magdalena, la lección se torna más personal. Y la pregunta es para nosotros, el testimonio de nosotros realmente. Ahora, ella Modesto estaba diciendo que si a él le preguntaran por qué cree en Jesús, su respuesta, ¿verdad? Entonces yo creo que lo interesante de esta lección es que nosotros desarrollemos nuestra propia experiencia de fe. Amén. A mí me gustan mucho los testimonios de María Magdalena, de todos los... Me gustan mucho las historias, pero siempre me he hecho esta pregunta. Tenemos que desarrollar nuestra propia historia de fe. Es bonito conocer la historia de Abraham, los grandes patriarcas, galerías de la fe, pero ¿cómo está tu experiencia? ¿Cómo está tu fe realmente? Eso yo creo que tenemos que reflexionar en eso. Desarrollar nuestra propia experiencia de fe, nuestra propia relación con Dios. Amén. Interesante. Vamos a la conclusión, Modesto. Así es que, queridos amigos y hermanos, quiero decirte que si un día aceptaste a Jesús de todo corazón, hiciste la mejor decisión Amén. del mundo. Ahora, mucha gente en este mundo, en toda su vida, nunca va a abrir la Biblia. Por X razones. Nunca, en toda su vida. A estas alturas hay personas que nunca han abierto la Biblia. Nunca se han dado la tarea o la curiosidad de abrir las páginas de la Biblia. No sé, no tienen tiempo, no les interesa, no sé qué pasa. Por X razones. Pero siempre van a ver una Biblia abierta en ti. Amén. Completamente. Y mucha gente va a aceptar a Cristo Jesús por tu testimonio, Amén. por tu Amén. buen testimonio que des. Amén. Y mucha gente se va a desanimar y va a dejar de ir a la iglesia. Si algún día te portas mal, empiezas a hacer cosas malas por tu mal testimonio. Cuidado. Yo prefiero la primera parte, Amén. el buen testimonio. Porque dijo el apóstol Pablo que somos cartas leídas. ¿Te ha pasado a ti? Correcto. ¿Te han preguntado, sigues yendo a la iglesia? Sí, muchas veces. ¿Por qué lo dicen? Preocúpate. ¿Por qué lo dicen? Porque a lo mejor ven alguna actitud equivocada de nosotros. Por eso lo preguntan. Eso es un indicativo de que debemos de preocuparnos, ¿verdad? Cuando alguien nos preguntan, ¿sigues yendo a la iglesia? Hay una inquietud ahí. A lo mejor están viendo algo, algún defectito en nuestra vida. Entonces, ánimo, mis queridos hermanos, sigamos firmes y adelante. Huestes de la fe, sin temor alguno que el Señor nos ve. Amén. Dios los bendiga. Muy bien, amigos, llegamos a la conclusión del programa de esta mañana. Recuerda, puedes quedarte en sintonía de Plenitud la Radio. Y recuerda que el próximo sábado a las 7:30 de la mañana estaremos aquí contigo para seguir con el diálogo bíblico. Así que tengas un feliz sábado y que la paz de Dios te acompañe siempre. Amén.